Oración, palabra y silencio para superar las palabras humanas que el Maestro pidió omitir. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Un año para orar en silencio, escuchando la palabra. En el año de la oración, palabra, silencio y oración han de considerarse como una trinidad integrativa de la espiritualidad. En el principio existía la palabra, pero no se ha dicho que la palabra fuese el principio. El principio es el silencio del Padre, de quien emerge la palabra. La palabra estaba junto a Dios, porque palabra y silencio van juntos. Palabra y silencio son las dos caras del misterio. Oración, palabra y silencio para superar las palabras humanas que el Maestro pidió omitir. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Un año para orar en silencio, escuchando la palabra. En el año de la oración, palabra, silencio y oración han de considerarse como una trinidad integrativa de la espiritualidad. En el principio existía la palabra, pero no se ha dicho que la palabra fuese el principio. El principio es el silencio del Padre, de quien emerge la palabra. La palabra estaba junto a Dios, porque palabra y silencio van juntos. Palabra y silencio son las dos caras del misterio. Y la palabra era Dios, y la encontramos en la Sagrada Escritura, pero no queda atrapada en... Ella estaba en el principio con Dios. La palabra es propia del silencio divino, un silencio que supera los silencios del... La palabra tiene su cuna en el silencio de Dios. A ese silencio aspira todo verdadero orante. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. La palabra emerge del silencio divino. Allí es engendrada y por eso de ella emergen todas las cosas. Todo cuanto existe es propio de la palabra. Toda oración auténtica tiene como atmósfera el silencio del que emerge la palabra en la que todas las cosas existen. La palabra une al hombre con Dios en la oración, porque la palabra es la presencia de Dios entre los hombres. Y al final, la oración plena y más sublime es el silencio, porque el principio es el silencio del Padre. Nadie puede orar si no se adentra en el silencio. En todo aquel que conoce el silencio resuena la palabra divina. Y todo aquel que ora gusta la palabra en silencio, superando el discurso de las palabras. Quien habla en la experiencia orante es Dios mismo, haciendo de este diálogo experiencia mística. Mística porque es propia del misterio, en el que se calla, no se ve ni se actúa. Más palabra, menos palabras. Dios habla con su silencio que todo lo transfigura, mientras que el hombre aporta su silencio pasivo, abierto, confiado. Esa es la gran obra del orante, no hacer, no decir, no pretender, para que la palabra silente sea en él, porque orar no es atrapar nada, sino dejarse sumergir en Dios. Esa es la experiencia, orante en Dios. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así, en el encuentro orante, el silencio del hombre se encuentra con la palabra divina, y ella colma de vida al orante, porque la vida viene de la palabra de vida. La oración se hace plena cuando se hace vida, cuando retoma la vida y cuando emerge en la vida del hombre. Un orante se adentra en el silencio contemplativo y en él es iluminado por la luz de la vida. Así se descubre que la palabra es la luz de los hombres. No hay quien fuese iluminado que no haya tenido experiencia de la palabra. Solo el orante que se encuentra con la palabra experimenta la vida en plenitud como iluminación. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron, porque la mente, confusa del orante, permanece en tinieblas, llena de palabras, asfixiada por discursos, saturada de sentencias. Pero aún así, es llamada al silencio que es el origen de la palabra. Para abandonar las palabras y quedarse con la palabra que ha emergido del silencio, es necesario hacerse silencio. Las tinieblas de confusión desaparecen ante la luz de la palabra, porque todo pensamiento, todo sentimiento, toda voluntad humana se somete a la palabra divina que habla en el silencio. Las tinieblas humanas no la vencen, por el contrario, se doblegan ante su presencia, gracias al abandono humilde del orante. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz, como la estela de orantes, contemplativos y místicos, que al igual que Juan, vivieron el desierto, subieron a la montaña, se adentraron en el misterio de la oración, para escuchar la palabra silente de Dios,
que iluminó sus existencias. El orante está llamado a ser testigo de esta luz, que ilumina en la experiencia orante, siguiendo los pasos de los grandes maestros, los padres del desierto, San Agustín, San Benito, San Francisco de Asís, Maestro Eckhart, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Thomas Merton, Hugo Lasalle, Raymond Panikkar, y los actuales, que no son la luz, pero dan testimonio de la luz de la vida que viene de la palabra reconocida en el silencio orante. Así buscamos nosotros, guiados por la sed. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, porque a ninguno se le ha negado esta luz, como dice San Juan de la Cruz. Todo hombre está llamado a este encuentro con el misterio. Todos pueden conocer la atmósfera de los místicos, en el que el alma sigue los pasos de la palabra de Dios que acompaña silente el caminar de los hombres. Como en el camino de Maús, acompañando silente en el anochecer, haciendo arder el corazón con el fuego de la luz, mientras las tinieblas de la confusión, de la tristeza y del desconsuelo van siendo poco a poco vencidas por la presencia de la palabra silencio. En la oración, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Angustia, soledad y sinsentido están despertado a muchos, para buscar afanosamente caminos de encuentro con la plenitud divina. Una plenitud que está entre nosotros, pero enceguecida por las tinieblas de la distracción discursiva, porque la luz está en medio de nosotros. Somos fruto de la palabra que ilumina. Ella no nos es extraña. Hemos sido hechos por ella, con ella y en ella, como sentencia San Pablo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Aún estamos a tiempo para conocer esta plenitud, esta luz, este silencio en el que emerge la palabra que todo lo vivifica, para que no nos digan que vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre, porque es en la oración en donde se tiene experiencia de hijo. Clama el Espíritu en el orante. Padre nuestro, dice la comunidad orante. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Clama el alma humana en agonía. Es en la experiencia orante en la que la palabra, de vida y de luz, da ese poder de descubrirse nacido del Padre. Por esto el orante ora con amor filial, porque es engendrado en la palabra, no en la limitación humana, pues la palabra no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y así podemos concluir parafraseando, y la palabra se hace carne en el orante. El orante es la morada de la palabra, hasta elevarse a la contemplación de la gloria del Padre, como el Hijo único, experimentado por tantos místicos, primereados por María, mujer que meditaba en el silencio de su corazón, llenos de gracia. ¿Por qué practicar el silencio beneficia nuestra salud mental? El silencio ha demostrado ser un gran aliado que contribuye a nuestro bienestar emocional. Por ello, encontrar un espacio para disfrutar de la ausencia del ruido exterior es importante para conectar con nuestro interior. El poeta Arturo Graf decía que las grandes elevaciones del alma no son posibles sino en la soledad y en el silencio. Sin embargo, qué poco valorada está la calma que nos proporciona la ausencia del ruido. Lejos de conocer los beneficios que el silencio nos puede regalar, en muchas ocasiones tratamos de evitarlo, de llenar ese vacío que pensamos que deja. ¿Por qué? La comunicación acústica nos distrae, nos conecta con el exterior, nos interpela y nos invita a relacionarnos con lo que sucede fuera. Es cómoda porque nos aleja de nuestra interioridad, que es donde residen nuestros mayores retos para ser felices y vivir con equilibrio y bienestar emocional. Contesta Mireia Cavero Yunu, directora de Cultura Emocional Pública y profesora de la Universidad Abierta de Cataluña. La experta subraya que el silencio, en cambio, no atrae nuestra atención hacia el exterior, sino hacia nuestra comunicación interior, que engloba nuestros pensamientos, emociones, sueños, miedos, etc. Por ello, vivir hiperconectados al ruido exterior es una estrategia de supervivencia que nos evita esfuerzos mentales y emocionales, afirma Cavero. No obstante, es el exceso de ruido el que impacta de forma negativa tanto en nuestra salud física como mental.
Respecto a la primera, siempre queda afectada cuando nuestro organismo no puede gestionar los estímulos por hipersensibilidad, por falta de recursos internos o ante estímulos excesivos que colapsen el sistema. Así sucede con los ruidos. A más hipersensibilidad de la persona o más volumen del estímulo, más riesgo habrá sobre nuestra salud auditiva, cardíaca o mental, detalla Cavero, quien añade que, de igual forma, el sueño se puede ver alterado. En cuanto a la salud mental, la especialista señala que la exposición a una alta contaminación acústica repercute en nuestro cerebro, que incrementa su actividad, generando procesos emocionales de estrés, ansiedad e irritabilidad. Motivos para practicar el silencio. El silencio ayuda a vivir con una mente consciente, ordenada y que puede lidiar mejor con nuestro yo interior. Según apunta la profesora de la UO, la interioridad mal gestionada es fuente de desequilibrios emocionales y mentales que afectan a nuestra salud física y mental, así como a nuestras relaciones, rendimiento y, en definitiva, a nuestra satisfacción vital. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Brain Structure and Function en 2013 con ratones, se probó que el silencio fue el único estímulo que ayudaba a largo plazo a la neurogénesis, es decir, al proceso por el que se generan nuevas neuronas a partir de células madre y progenitoras. Cavero clasifica las ventajas que podemos obtener del silencio en 3 grupos. Capacidad de autogestión. En este punto, la especialista recuerda que nuestro día a día está repleto de situaciones que pueden generar un impacto emocional, por lo que es muy conveniente que la mente tenga su espacio para descansar, ordenar y reparar tanta hiperestimulación, algo que aporta el silencio. Si en lugar de respetar estos momentos, seguimos estimulados por el exterior, el cerebro no puede afrontar, gestionar y reparar los estímulos diarios, por lo que acaba agotándose innecesariamente, expone la psicóloga. Relajación y reducción del estrés. A menor impacto de estímulos externos, menos esfuerzo necesita hacer el cerebro. Cavero indica que la relajación permite una mayor calidad emocional. Asimismo, vivir con niveles bajos de estrés favorece la salud del sistema inmunológico, salud física y mental. Por último, la experta persevera en la idea de que un cerebro que puede autogestionarse y estar relajado facilita, como consecuencia, la salud global de la persona. ¿Cómo disfrutar del silencio? Aunque parezca tarea sencilla, practicar el silencio requiere de tiempo, algo que en muchas ocasiones no tenemos. Para disfrutar de sus beneficios, Cavero hace referencia a 2 pasos necesarios. Buscar un espacio para estar en silencio, tanto de día como de noche, en momentos productivos de trabajo, y igualmente, cuando estemos relajados. La especialista sugiere llevar a cabo el ejercicio de reflexionar acerca de qué emociones positivas y negativas nos provocan. El silencio debe ir acompañado de quietud. Por ello, es importante relajar nuestro cuerpo y respirar conscientemente. ¿Qué importancia tiene el silencio y la escucha? Con la palabra el ser humano supera a los animales, pero con el silencio se supera a sí mismo, entra en contacto consigo mismo y con los demás. La escucha puede ayudar a transformarnos a nosotros mismos y a los demás. El silencio interior causa milagros y la escucha de toda la realidad puede hacernos vivir de un modo nuevo. Hay muchas personas que viven como muertas y pueden resucitar si alguien las acompaña en el proceso. Con la escucha y sus momentos mágicos se producen resurrecciones maravillosas. La escucha libera de la soledad emocional en la que nos morimos cuando no somos capaces de compartir lo que atenaza nuestro corazón. La escucha ilumina los oscuros senderos que hemos construido con nuestros pensamientos irracionales, dando con ellos alimento a los sentimientos que tanto nos hacen sufrir secretamente. La escucha ensancha los pulmones a quien se ahogaba en su propia respiración contenida. La escucha relaja los músculos de la rigidez de lógicas que no nos dan paz en el alma. La escucha es esa linterna que permite iluminar la piedra en la que se puede caer o en la que se ha caído y que se quiere retirar del camino. La escucha es ese ungüento que alivia las durezas generadas con el tiempo en zonas no acariciadas. La escucha es ese aceite que engrasa el mecanismo de la relación cuando se siente vergüenza por la propia historia. La escucha es ese pincel que vuelve a dar color al cuadro de la propia vida, que se había vuelto blanco y negro.
La escucha es esa varita que da el toque de magia entre dos personas que son capaces de encontrarse íntimamente y generar. Carl Rogers, psicólogo estadounidense, iniciador, junto a Abraham Maslow, del enfoque humanista en psicología, decía: si un ser humano te escucha, está salvado como persona. La escucha es el arte de ejercer la humildad en relación con el propio criterio o percepción del otro.